buenas tardes. El día de hoy les vengo a hablar de los acontecimientos en Cuba del siglo XX y de cómo estos afectaron a la literatura del país. Todo el cuento comienza a finales del siglo XIX, cuando Estados Unidos hace acto de intervencionismo en Cuba para expulsar a España, lo cual, como se esperaría, terminó en una notable derrota para España, que se terminó retirando del país. Aunque la historia de Cuba no terminaría, ya que, como es de esperarse, Estados Unidos se decidió quedar en la isla transformándola en una colonia de Estados Unidos. Este acto benefició a Cuba en parte, ya que pudo crecer económicamente un poco gracias a su producción de azúcar. Pero aún así Cuba se encontraba en condiciones deplorables, además de un alto grado de corrupción, lo que impulsó la revolución. Luego de la Revolución Cubana y la adopción del régimen comunista, toda la isla fue sellada, pero seguían siendo buenos tiempos, aún estaba la Gran Unión Soviética en pie y le daba suministros a Cuba. Pero cuando la Unión Soviética cayó, Cuba empezó a pasar hambre, y así es hasta en nuestros días. La literatura de esta época en Cuba se caracteriza por el boom latinoamericano. Este se caracteriza por un rechazo a la sociedad y a la moral, juegos de palabras y la mezcla de la realidad con la fantasía. Con varios autores, entre los cuales hay genios de la literatura como Dulce María Loinaz del Castillo, Gastón Vaquero, José Lezama y Reinaldo Arenas, que se mezclan con los autores llegados de fuera, que sin embargo se sienten y actúan como autores cubanos, como Eugenio Florit, Carlos Montenegro, Lino Novas Calvo o Herminio Almendros. Pero me gustaría hacer más énfasis en uno de ellos, y es Reinaldo Arenas. Él nace en Cuba el 16 de julio de 1946, luchó en la Revolución Cubana, hasta que debido a la exclusión hacia él, optó por la disidencia, y dejó de seguir a las masas. Fue perseguido a tal punto de abandonar el país, aquel hecho relacionado con su homosexualidad, aunque también porque él se negó al comunismo por haberle cerrado las puertas a su avance como escritor. En sus años en Cuba llegó a ser encarcelado en la prisión El Morro, en donde fue torturado. Aquella experiencia fue la que hizo que empezara a repudiar a Cuba. Fue capaz de huir del país cuando Fidel Castro permitió un éxodo masivo de descendientes y personas indeseables para el país. Aunque él no se encontraba entre ellos, logró escapar cambiando su primer apellido por Arenas. Escapó a Nueva York, donde fue diagnosticado con SIDA, y 13 años después se suicida y deja una nota a sus amigos donde culpa a Fidel Castro de todo su sufrimiento en el exilio. Reinaldo Arenas posee un estilo del típico exiliado en el que anhela su patria, pero al estar en ella la detesta porque es un asco, lo que se evidencia en sus poemas, como este que se titula Tú y yo estamos condenados. Tú y yo estamos condenados por la ira de un señor que no da el rostro, a danzar sobre un paraje calcinado, o a escondernos en el culo de algún monstruo. Tú y yo siempre prisioneros de aquella maldición desconocida. Sin vivir, luchando por la vida. Sin cabeza, poniéndonos sombrero. Vagabundos sin tiempo y sin espacio, una noche incesante nos envuelve, nos enreda los pies, nos entorpece. Caminamos sonando un gran palacio y el sol, su imagen rota, nos devuelve transformada en prisión que nos guarece.